Seguimos con mecanismos de resistencia microbiana que lo va a desarrollar el doctor Gabriel Gutkin. El doctor Gutkin es profesor titular de microbiología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET y académico de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, y bueno, está en representación de la academia. ¿Bien? Bien, bueno, buenos días, muchas gracias a las academias, además de mi propia academia que me mandó como representante, y muchas gracias por estar participando de una reunión. Es un tema crítico, sobre todo para los que trabajamos en resistencia a antibióticos antes de que se pusiera de moda. Si yo de golpe descubrí que mi tema le importa a todo el mundo, durante 30 años nadie me dio ni 5. Pero bueno. La primera diapositiva es una diapositiva robada o prestada de mi amigo Thierry Nas, donde muestran antibiogramas hechos al estilo francés en placas cuadradas, porque los franceses son diferentes al resto del mundo, que una bacteria, Klebsiella pneumoniae, está acá aislada, modelo 1940 y tantos, daba unos halos de inhibición con un montón de antibióticos. No importa. Y esa misma bacteria aislada, modelo 2010 más o menos, 2012, no da halos de inhibición para los mismos antibióticos. Eso es lo que pasó. ¿Sí? Y una parte importante pasó delante de mis ojos. Si yo trabajo desde cuando la cosa empezó a ser un lío, con lo cual debo ser un factor predisponente. Una cosa importante, esa es una representación del ánfora de Pandora, mal traducida como caja de Pandora. Ya saben lo que pasó cuando Pandora, siendo mujer, abrió la caja y no hay vuelta atrás. ¿Sí? Solo quedó la esperanza. No me digan esto. Por favor, que se está agotando la batería antes de que empiece. Alguien que me ayude. Los mecanismos de resistencia durante mucho tiempo pensamos que venían de un lado y terminan viniendo de otro. Y lo concreto es que la mayor parte de los mecanismos de resistencia vienen de microorganismos que usan lo que llamamos microorganismos de resistencia a nosotros, porque somos humanos y nos preocupa la resistencia, para hacer otras cosas. Es falso que los mecanismos de resistencia vengan de los microorganismos productores de antibióticos. Yo lo enseñé, pero es mentira. ¿Sí? Y la posibilidad de que un mecanismo... Y tenemos un concepto dando vuelta, que es el del resistoma bacteriano. Un concepto, una entelequia, donde decimos que ahí son los genes de resistencia que están dando vuelta por el ambiente, hasta los que no conocemos. Entonces no lo puedo definir. No existe el resistoma, porque terminan saliendo de microorganismos y mecanismos de resistencia que vienen de funciones que no tenemos ni la más remota idea de dónde pueden venir. Y la chance de que esos mecanismos de resistencia terminen yendo a parar a un microorganismo relevante depende de un montón de casualidades y cosas que ocurren al azar, de probabilidades. Y esas probabilidades son la del desencuentro físico entre las especies que puedan estar involucradas, la existencia de una resistencia previa en la comunidad que puede, como la teoría de la guerra, yo tengo 20 soldados en la colina, controlo a 100 soldados que tienen que subir la colina con armamento semejante, no me vengan con una bomba atómica. ¿Sí? Entonces, si hay una resistencia para un antibiótico, es difícil desbarrancar al mecanismo de resistencia, porque ya hay otro que ya ganó la situación. Igual puede pasar. Y otra cosa que es importante es que los mecanismos de resistencia les molestan a las bacterias. Ningún mecanismo de resistencia es inocuo para la bacteria. Funcionan porque hay antibióticos. Funcionan por otras cosas que están seleccionando, pero no es gratuito fabricar un mecanismo de resistencia. Casi todo lo que voy a hablar va a tener que ver con antibióticos o con mecanismos de resistencia a antibióticos beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque son el 70 al 80% de los antibióticos que se usan en el mundo, por un montón de causas, y además porque yo trabajo en eso. Entonces, repasen para mañana síntesis de peptidoglicano, pero la síntesis de la pared bacteriana ocurre en 3 estadios. Un estadio intracitoplasmático, un estadio asociado a la membrana, y un estadio en el cual se incorporan a la pared preexistente, entrecruzándose a la pared preexistente lo que se está fabricando de pared. Los betalactámicos funcionan del lado de afuera.
¿sí? Hay otros antibióticos que funcionan del lado de adentro, hoy nombraron a la fosfomicina. La fosfomicina funciona en el primer paso de la síntesis del peptidoglicano en el contenido citoplasmático. Y hay otros antibióticos que funcionan asociados a la membrana, o del lado de afuera, pero asociado a la membrana, o más o menos, como algunos que nombraron, como la bacitracina, que tiene que ver con el reciclado de un lípido que actúa como transportador a través de la membrana, y los glicopéptidos que previenen la elongación de las cadenas de la pared que se está sintetizando asociadas a la membrana. No, esto era para el otro lado. Siempre me llevé mal con las computadoras. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos? Y de vuelta, los voy a usar como modelo. Una es que, particularmente en las bacterias gram negativas que tienen envoltura externa, los antibióticos beta-lactámicos entran peor de promedio, si no los diseñamos a propósito para que entran en contacto con las proteínas que están asociadas a la membrana que hacen el entrecruzamiento más dificultosamente que en los gram positivos. Además, hay bacterias gram negativas que tienen naturalmente sistemas que efluyen antibióticos de casualidad. Están para efluir otras cosas, pero sacan antibióticos del espacio periplásmico para afuera. ¿Sí? De casualidad, no están para eso. Nosotros las pensamos como un mecanismo, están para otra cosa, están para efluir otras cosas tóxicas. ¿Sí? Otra es que el blanco molecular de los antibióticos beta-lactámicos, que son unas proteínas que llamamos penicillin binding proteins, los microbiólogos no son muy originales, unen penicilina, que tienen afinidad por y esas son las proteínas que hacen el entrecruzamiento de la pared nueva a la pared vieja. Entonces, los beta-lactámicos se parecen, créanmelo, un químico orgánico me lo explicó una vez, nunca le creí mucho, pero se parecen al peptidoglicano que está siendo sintetizado, a los últimos dos de alaninas del peptidoglicano que se está sintetizando, y eso, la proteína queda asilada, queda unido covalentemente al beta-lactámico y la proteína deja de funcionar. ¿Sí? Si hay alteraciones en la afinidad, si dejan de reconocer a los beta-lactámicos, los microorganismos pueden ser un poco más resistentes. Y el gran mecanismo de resistencia por excelencia es la producción de enzimas que degradan a los antibióticos beta-lactámicos, o sea, las beta-lactamasas. Hablé de la permeabilidad y acá tienen, esto es un perfil de proteínas de envoltura externa de Klebsielas. ¿Sí? Las proteínas de la envoltura externa de Klebsielas hay muy pocas proteínas con muchas copias y son fáciles de mirar. Experimentalmente lleva un día a saber si hay un problema de ingreso de antibióticos a través de la envoltura externa de un gram negativo, porque las Klebsielas que son sensibles a algunos carbapenemes en presencia de algún otro mecanismo de resistencia, lo vamos a ver dentro de un ratito, tienen todas, que las que son sensibles tienen todo el perfil de proteínas que tienen que tener, las que son resistentes les falta una proteína que está para que entren diaminoácidos, que el imipenem, como uno de los carbapenémicos, utiliza para permear a través de la envoltura externa. Se puede hacer en el laboratorio, lleva 4 horas de trabajo. Cuando siempre decimos, y debe haber un problema de impermeabilidad, hagámoslo. No lo imaginemos. Se puede hacer. Alteraciones en las PVP, puede haber disminución en la afinidad, adquisición de una PVP de baja afinidad o hiperproducción de una PVP de baja afinidad. El modelo clásico de las PVP que van perdiendo afinidad a lo largo del tiempo es lo que pasó en los neumococos. Los neumococos los mirabas con un frasco de penicilina abierto y se morían. Modelo 1940. Modelo 1965, 0,0 algo microgramos por mililitro y se morían. En los pacientes podemos obtener 16, son sensibles, ni miremos la sensibilidad. En el 1978 aparecieron en Sudáfrica y tenían 1 microgramo por mililitro, pero en los pacientes podemos obtener 16, sí, en el pulmón, en la meninge no. Y empezó a haber fracaso terapéutico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó originalmente se interpretó de otra manera, pero lo concreto es que los neumococos son de esos microorganismos naturalmente transformables que toman DNA parecido y lo meten dentro del DNA propio en el mismo lugar, haciendo genes y proteínas mosaico. Todos los neumococos resistentes tienen los genes de las PVPs alterados con cerca del sitio activo, que está marcado más bien en naranja, está siempre sustituido por un pedazo de DNA que viene de otro estreptococo oral. Los neumococos pasan de vez en cuando, los estreptococos orales están siempre. Cada vez que usamos un beta-lactámico sin sentido, seleccionamos estreptococos orales que tienen la chance de ponerle el DNA después a un neumococo. ¿Sí?
De las PVPs extranumerarias, el ejemplo más conocido es el de los meticilinos resistentes, uno de los cucos grandes, y Alejandra lo dijo claramente, que indican muchas cosas, y entre esas cosas indica que no hacemos del todo, más bien hacemos bastante mal las cosas en los hospitales, ¿no? Iba a decir no del todo bien, ¿sí? Y hacemos no del todo bien en la comunidad también. Entonces, en este caso hay un gen que viene de otra bacteria, el gen entero, de una manera transmisible, y se instala en los Staphylococcus aureus. O casualidad, ¿el gen de dónde viene? De Staphylococcus aureus. ¿De dónde viene el Staphylococcus aureus? Y viene de los animalitos, ¿sí? De los cerdos, ¿sí? O casualidad, ya sabemos de dónde viene el gen, ¿sí? Y esa PVP de baja afinidad sintetiza peptidoglicano, sintetiza pared en presencia de antibióticos betalactámicos. ¿Cómo crecen esos estafilococos? Horribles. Tener esta PVP les espanta, pero usamos betalactámicos y los seleccionamos resistentes, ¿sí? En los enterococos, naturalmente, los enterococos son capaces de fabricar una PVP de baja afinidad que casi no se produce. Está regulada para abajo, porque fabrica pared rara, fea, y los enterococos crecen horribles. Pero si se desregula en presencia de un betalactámico, podemos seleccionar mutantes que sobreexpresen alguna PVP y con eso conseguimos enterococos resistentes. No lo voy a contar, acá está mi amigo el Siuri, que es el origen del MECA, el mecanismo de resistencia que terminó yendo a parar a un lugar en los Staphylococcus aureus. Me voy a escapar un cachito de los betalactámicos para hablar de los glicopéptidos. Los glicopéptidos también tienen que ver con la síntesis de peptidoglicano, y del lado de afuera, que la isla que está arriba, si la pared se sintetiza, cuando se sintetiza termina en algo que está pegado a un lípido, que tiene un péptido colgando que es de ala de ala. Yo lo explico a todos los alumnos de micro, todos los profesores de microbiología lo explicamos. La pared bacteriana se sintetiza así, ¿sí? Al que le hayan explicado otra cosa, no creo. Entonces, los glicopéptidos hacen un complejo con el de ala terminal, y cuando está complejado, no puede seguir participando de la síntesis de la pared, ¿sí? Bueno, resulta que... me salté una diapositiva, borré una diapositiva en mi afán de borrar diapositivas. No todo el peptidoglicano se sintetiza así, en algunas bacterias. En los enterococos, o casualidad, estos bichitos que también andan dando vuelta por los animalitos, el 1 o el 2% de la pared se fabrica con algo que termina en de ala de lo que sea, serina o lactato casi siempre. Y eso no reacciona con los antibióticos glicopeptídicos. Si eso además se desregula, y podemos tener genes transferibles que desregulen eso, terminamos teniendo enterococos resistentes a los glicopéptidos, ¿sí? Otro grupo de antibióticos, los aminoglucósidos, y que me sirve para reforzar el concepto de dónde viene la resistencia. Mi amigo Julian Davis, canadiense, que fue presidente de la Sociedad Americana de Microbiología, es el que hizo uno de los creadores del modelo este de que los mecanismos de resistencia vienen de los microorganismos productores. ¿Por qué? Porque en los streptomyces fabricadores de aminoglucósidos, donde se aislaron los aminoglucósidos, hay genes que pueden inactivar a los aminoglucósidos. Viendo la actividad bioquímica y viendo que los microorganismos resistentes que producían enzimas modificadoras de aminoglucósidos tenían la misma actividad bioquímica, dijo, che, estos genes vienen de los streptomyces, ¿sí? Lo concreto es que unos cuantos años más tarde, después de demostrarse que estas enzimas en las bacterias están para otra cosa, están de casualidad, fosforilan, acetilan o adenilan de casualidad, Julian Davis muy dignamente dijo, che, no, la verdad es que me parece que la pifié, los genes de resistencia están para otra cosa, ¿sí? Entonces, recogí una publicación de él del 2006, así diciendo que se había equivocado con el modelo. Julian Davis es un tipo sumamente importante. Julian Davis es el que demostró, entre otras cosas, uno de los que demostró que los mecanismos para sintetizar betalactámicos son de origen bacteriano, no son de los hongos. Hace 300 millones de años fueron a parar a los hongos. Pero hay bacterias que fabrican, hay actinomyces que fabrican betalactámicos. ¿Sí? Son genes bacterianos. ¿Cómo podemos clasificar a las betalactamasas? Las betalactamasas pueden ser penicilinasas, cefaloporinasas, betalactamasas de amplio espectro, de espectro extendido, socilinasas, betalactamasas, resistentes inhibidores y carbapenemasas.
Muchas de estas cosas tienen que ver. Teníamos un beta-lactámico que podía ser degradado por una enzima, fabricamos un beta-lactámico resistente a esa enzima. Apareció un nuevo mecanismo de resistencia, hacemos un resistente o le ponemos algo extra como los inhibidores para que sea, y nos termina apareciendo el resistente y el resistente al resistente del resistente, todo seleccionado por nosotros. ¿Cuáles son las reacciones enzimáticas sensibles a los beta-lactámicos? Los beta-lactámicos se unen a la serina del sitio activo de las penicillin binding proteins y se quedan pegados para siempre, en un para siempre biológico, 20 horas, para microorganismos que se están dividiendo cada 25 minutos, es para siempre. ¿Sí? No es un para siempre real, pero es para siempre. En el caso de las beta-lactamasas se les pega exactamente igual, y de hecho las beta-lactamasas se evolucionaron a partir de las PDPs, de las mismas proteínas, hace mucho tiempo, pero se las sacan de encima, se lo transfieren al agua. ¿Sí? Entonces, las beta-lactamasas son como si fueran PDPs, no unidas a la membrana, no sintetizan peptidoglicano, se le pega exactamente igual al beta-lactámico, pero se lo sacan de encima. Penicilinasa, 1940, el 98% de los estafilococos eran sensibles a la penicilina. Si los valoráramos con los métodos que usamos hoy, la penicilina G, la penicilina B. 3 años más tarde, el 95% eran resistentes. ¿Por qué? Porque fabricaban una penicilinasa, una beta-lactamasa que degrada penicilinas, pero no cefalosporinas. Cuando aparecieron las cefalosporinas pudimos usar beta-lactámicos para controlar las infecciones por Staphylococcus aureus hasta la década del 60. Después ya hablamos de los estafilococos meticilino resistentes, que son resistentes a todos los beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque la PBP rara que fabrican, que venía de otra bacteria, tampoco reconoce a la cefalosporina. ¿Sí? Son resistentes a todos los beta-lactámicos, salvo alguna cosa nueva que está saliendo. ¿Sí? Después conocimos, y esto es lo que veía Fleming cuando decía que él podía domesticar a las bacterias para crecer en concentraciones crecientes de antibióticos beta-lactámicos. Fleming ponía Escherichia coli, que tenía lo que hoy llamaríamos concentración inhibitoria mínima, imagínense, de 1, los ponía con 1,5 y obtenía una población que le crecía con 2. Y esa la ponía con un poquitito más y cada vez eran un poquitito. Él decía, la domesticaba. La genética no se había inventado, se había inventado, pero no sabíamos las bases moleculares de la genética. Y lo que ocurre en estas bacterias, las bacterias gram negativas, es que muchas bacterias fabrican una cefalosporinasa, que también tiene actividad contra, no tanta, pero también sobre algunas penicilinas, que participan del reciclado de la pared. Están para reciclar pared, no están para destruir antibióticos. Cuando se desregulan, se comen a los beta-lactámicos. ¿Sí? Es particularmente a la cefalosporina. Y así aparecieron más o menos en la mitad de la década del 60 los beta-lactámicos de amplio espectro, las aminospenicilinas, la amoxicilina, que además tiene un oxidilo y mejora la farmacocinética, ¿sí? Y durante mucho tiempo usamos muchos los beta-lactámicos de amplio espectro, ¿sí? Que reganaron, metieron a los gram negativos dentro del esquema de lo que podía ser tratado por penicilinas, porque antes no podían atravesar la envoltura externa. Sin el amino extra que tiene la ampicilina o la amoxicilina comparada con la penicilina G, no entra a través de la envoltura externa. Los gram negativos eran resistentes, ahora tenemos beta-lactámicos que matan gram positivos y matan gram negativos. Y los usamos durante una cierta cantidad de tiempo. En el 65 apareció el primer beta-lactámico con productor de una beta-lactamasa que hoy llamamos de amplio espectro, se llama TEM. El paciente se llamaba Temoniera, era un paciente en Grecia, y cuando yo no existía internet, yo cuando lo leía decía, Temoniera debe haber sido una prostituta o un marinero griego, porque es la más promiscua de las beta-lactamasas. Apareció en el 65 y para el 70 estaba en todo el mundo. Hasta en bichos muy difíciles de meterles un gen como los hemófilos, que andan degradando DNA extraño rápidamente. ¿Sí? Un montón de enzimas de restricción que tenemos a partir de los hemófilos. Entonces, no era qué sé yo, no puedo definir que es un tipo normal, ya a esta altura de mi vida, pero no era ni prostituta ni marinero. Entonces, ¿qué son las beta-lactamasas de amplio espectro? Son beta-lactamasas que aparecieron en los plásmidos de los gram negativos, algunas en Klebsiella, otras en Escherichia, después se diseminaron a otras enterobacterias y de ahí a los no fermentadores y un montón otro de bichos, con la capacidad de degradar a los beta-lactámicos
¿Qué teníamos disponibles en ese momento? Las primeras cefalosporinas de administración oral, como la cefalexina, la ampicilina, la amoxicilina, obviamente también la penicilina G y las cosas anteriores. Y que estaban en plásmidos, que tenían alto número de copias, se expresaban muy activamente y daban muy buenos niveles de resistencia. ¿Qué hicimos los humanos? Fabricamos los beta-lactámicos de espectro extendido, a las que llamamos cefalosporinas de tercera generación, que fueron diseñadas y seleccionadas porque podían actuar sobre los microorganismos productores de beta-lactamasas de amplio espectro. Reextendieron a los beta-lactámicos a un montón de microorganismos que habían pasado a ser resistentes. Y acá está de vuelta mi amiga Pandora, que ahora tuvieron la capacidad de degradar a los antibióticos que habíamos fabricado para controlar a los microorganismos que habían ganado un mecanismo de resistencia que antes no tenían. ¿Sí? Y son inhibibles porque después diseñamos y seleccionamos a los inhibidores de beta-lactamasas. Hoy tenemos resistentes a los inhibidores de beta-lactamasas, obviamente. Y acá está representada mi amiga TEM, la más promiscua. ¿Sí? Y TEM tiene un sitio activo, acá. Ahí hay una serina y tiene una tapita. Y tiene una serie de cavidades en la pared donde se meten los beta-lactámicos y son degradados. Y para poder degradar a los beta-lactámicos de espectro extendido, a la cefalosporina de tercera, lo que ganó esencialmente TEM fue la capacidad de tener una tapita más flexible. ¿Sí? Aparecieron mutantes de TEM, había tanta beta-lactamasa, tanto gen de beta-lactamasa que de casualidad aparecieron mutantes. Esto es una cuestión siempre de probabilidades. Hay tanto gen que aparecen mutantes que permiten que antibióticos que no tenían que entrar, ahora se metan ahí adentro y puedan ser degradados. Y así aparecieron las beta-lactamasas de espectro extendido en el mundo. ¿Sí? Como mutantes de TEM, como mutantes de SHB, que es una beta-lactamasa que estaba primero originalmente en el cromosoma de Klebsiella, que fue a parar a los plásmidos de Klebsiella, hubo tanta copia que empezaron a aparecer. Estos son los datos del Garrahan, al momento de la aparición no había nada de resistencia a cefotaxima, un año más tarde había como el 20, un año más tarde había como el 70. Así aparece la resistencia. KPC, que nombraba Alejandra hace un rato, así aparece, es de golpe y a lo bestia. ¿Sí? Para hacerlo divertido, mi concepto de divertido no fue un brote, también ya se dijo, hay veces tenemos brotes de plásmidos en bacterias. ¿Sí? Esto fue un brote de un plásmido en las salmonelas que se hicieron endémicas en el hospital por culpa de la mugre, por culpa de la crisis, que seleccionábamos por culpa de usar ceftriaxona. Si hubiéramos usado cefotaxima o ceftazima, seguramente no las hubiéramos seleccionado. ¿Y dónde estaba el mecanismo de resistencia? Mi amiga la CTXM2, que hizo famosa la Argentina, en un integrón, una plataforma que es capaz de reclutar genes y expresarlos, pero no un integrón de los que se conocieron, un integrón raro, un integrón que tiene la capacidad de reclutar genes de resistencia, acá, que es el lugar normal donde se reclutan, y donde tiene otra enzima con la capacidad de reclutar genes de resistencia en otro lugar. Un integrón es un sistema que recluta genes, moviliza genes adentro, pero no moviliza el integrón de un lugar a otro. Da movilidad genética para adentro. ¿De dónde vienen los genes de resistencia? ¿De dónde vienen las ZXM? Vienen de Cluivera. La perinola, Cluivera. ¿Qué es Cluivera? Y es una enterobacteria que se parece mucho a Escherichia coli, de hecho da trabajo diferenciado. ¿Y qué representa? Y mis amigos del Centri, sobre 70.000 enterobacterias aisladas en un momento determinado, tenían 5 Cluiveras. Es muy poco frecuente. ¿Dónde está? En el ambiente. ¿Dónde más está? En el intestino de la gente. Pero es sensible a los beta-lactámicos. Ahí están contadas las concentraciones se llama inhibitorias mínimas para diferentes beta-lactámicos de diferentes aislamientos de Cluivera. Cuando digo que los del Centri tenían 5 Cluiveras es porque nosotros teníamos una y nos mandaron las 5 que tenían. Así que teníamos 6 para analizar. Y teníamos en ese momento la colección de Cluiveras más grande del mundo. Entonces, si miran ahí donde dice CTX, cefotaxima, la concentración inhibitoria mínima era 0,125, 0,63, menor de tanto. Eso que. Clonando al azar genes de Cluivera en Escherichia coli, en plásmidos de Escherichia coli, de golpe nos aparecen 128, 16, 72. Esto es resistencia. ¿Sí? Esto está dentro de los conceptos de antes de resistencia y de los conceptos actuales de resistencia.
tenemos un microorganismo sensible a los betalactámicos que tiene genes que podríamos llamar genes de resistencia. No son genes, están para otra cosa, pero que puestos en Escherichia coli dan resistencia. Y así hicimos un modelo, después de haber detectado que eran exactamente la misma beta-lactamasa que estaba dando vuelta por los plásmidos en algún lugar del mundo, que las que recuperábamos de Cluivera, en el cual dijimos que preexistían como beta-lactamasas de espectro extendido, sirvieran para lo que sirvieran en Cluivera, ¿sí? Pero que podían ser reclutadas. Lo que dice ahí ICSP es una secuencia de inserción, que es el elemento con el cual se reclutó de Cluivera y que terminó yendo a parar a los plásmidos de los microorganismos que producen enfermedades serias. Y así hicimos un modelo, después de muchas peleas y muchas discusiones y muchos encuentros con un montón de gente del mundo, donde decimos de dónde salen las beta-lactamasas de espectro extendido. Las beta-lactamasas de espectro extendido surgen de mutantes de SHB, y SHB estaba en el cromosoma de Klebsiella, pero pasó a estar en los plásmidos, y aparecieron las que están de color rojo, que son las de espectro extendido, las de TEM, que no sé de dónde vienen, pero estaban desparramadas en los plásmidos de todo el mundo en la década del 80, y las que nacieron como beta-lactamasas de espectro extendido, de las cuales las primeras fueron las ZXM, pero tenemos un montón de otros genes de otras familias que son exactas, no son iguales, son diferentes, pero que pasa lo mismo. En uno, ¿quién es el seleccionador? El seleccionador es, o quienes funcionan como seleccionadores, la chance de poder seleccionar porque hay mucho plásmido. Y acá es la chance de poder reclutar. Son dos conceptos totalmente diferentes. La chance del encuentro. Este asunto que estaba en la primera diapositiva, tenemos una Cluivera que pasó por el hospital y que mis amigos franceses me ganaron de mano, como siempre, porque Poirel me gana siempre. Pablo, uno de mis profesores adjuntos, es amigo de un chico de Francia que ahora vive en Suiza, que le gusta la música, el heavy metal y todo eso. Cosas así, son amigos, una porquería, pero siempre nos gana de mano. Y qué hicieron fue ponerle a una Cluivera, ponerla en contacto con una bacteria que tiene un plásmido, que tiene secuencias de inserción, y ver que la secuencia de inserción se le puede meter adentro de la Cluivera. Se pueden seleccionar Cluiveras resistentes porque si se pega la secuencia de inserción adentro del cromosoma, si está en el lugar adecuado, permite que se exprese esa beta-lactamasa, que no era una beta-lactamasa, que dé resistencia, y eso termina siendo reclutado y puede terminar siendo parar a plásmidos que son relevantes clínicamente. Esto me lo voy a saltar, esto me lo voy a saltar. Yo siempre espero que alguien hable de lo que yo voy a hablar de los anteriores para sacar diapositivas, no me hablaron de lo anterior, así que la tengo que sacar yo. ¿Qué pasa con las beta-lactamasas de espectro extendido Argentina? Nosotros fuimos el país de las cefotaximasas. Durante 10 años nadie detectó cefotaximasas en el mundo. Beta-lactamasas de espectro extendido que degradan mejor cefotaxima que ceftazima. ¿Por qué? Porque se detectaban con ceftazima. Las nuestras degradaban mejor cefotaxima. Cuando el NSSLS cambió el punto de corte al mismo punto de corte que habíamos hecho en Argentina, pero dicho de otra manera, nosotros decíamos que todo lo que tiene un halo de inhibición de 26 o menos era sospechoso de ser resistente, y ellos dijeron todo el que tiene uno de 27 o más es sensible. No nos tuvieron que citar, la hicieron bárbara. Cuando digo nosotros es la Argentina, no lo digo en forma personal. Teníamos, y la gente del Malbrán tiene, por más que los diseños epidemiológicos pueden ser totalmente distintos, la conclusión es la misma. Lo hayamos diseñado bien o lo hayamos diseñado mal, lo que tenemos es que durante mucho tiempo tuvimos un montón de beta-lactamasas de espectro extendido, y acá veíamos que en algo que hicimos allá a principios de los 2000, había como un 10% de resistencia entre las enterobacterias que se hallaban en las terapias de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que tenían una beta-lactamasa, esencialmente ZXM2, la beta-lactamasa que era la típica de la Argentina. Esto repetido unos 10 años más tarde muestra que asumimos que nosotros teníamos endemia de esta beta-lactamasa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Y manejamos el nivel endémico, es decir, no hacemos nada, ¿sí? ¿Qué es lo que tuvimos? Si miramos lo mismo 10 años más tarde, teníamos el doble de resistencia y tenemos otras beta-lactamasas de espectro extendido, ZXM15, 14 o no sé cuántas más, y ZXM2. Duplicamos la resistencia. Si nos hubiéramos dado cuenta, hubiéramos aislado a los pacientes y quizá estaríamos con la mitad de la resistencia. Pero no nos dimos cuenta. Y ese es uno de los mecanismos de resistencia.
no darnos cuenta, lo tenemos nosotros, no nos dimos cuenta, asumimos las cosas que no siempre son correctas. Para hacerlo peor, son datos, siempre los cuento, de mis amigos de Italia, que se dedicaron, históricamente están yendo a unos lugares en Perú y en Bolivia, 4 poblaciones donde esencialmente no hay consumo de antibióticos. 8 horas de mula, llegar en un bote de remo, no sé, en la Amazonia peruana o en el Gran Chaco boliviano, y solamente quiero que miren a la derecha de todo, cuando lo hicieron lo que hacen es sacar materia fecal de chicos sanitos, y buscan resistencia diferente, buscan coli, no seleccionan con antibióticos, buscan colis, y dentro de las colis miran cuántas son resistentes, ¿sí? Cuántos chicos tienen colis resistentes a algo. En el 1992, 0 resistencia a cefalosporinas, 0 resistencia a quinolonas floradas, ahí está ciprofloxacina. En el 2002, el 0,1%, en realidad 2 aislamientos. Y ya la resistencia a quinolonas floradas era el 16%. En el 2005 era el 2%, y la resistencia a quinolonas era el 26%. Y en el 2011 era el 12%, y la resistencia a quinolonas floradas 44%. Se sigue sin usar antibióticos. Agua. Pero hay algo en el agua que está seleccionando la resistencia sin que estemos usando antibióticos. El problema es mucho más grande. Nosotros, la OMS, todos estamos pensando en la resistencia a antibióticos y estamos pensando en qué hacer para controlar. Para los países que ya tenemos mucha resistencia, como dijo Sergio, estamos fritos. Esto funciona. Todo lo que queremos decir en Holanda va a funcionar bárbaro. Acá no estoy tan seguro, porque no se vuelve de la resistencia. No hay forma de volver de la resistencia. Los plásmidos, cuando yo empecé a trabajar, eran como el Rosario Buenos Aires parando en todas. Vagones chiquitos iban despacio. Ahora los plásmidos son más grandes y van más rápido, ¿sí? A esta altura de mi vida, como Alejandra, que está casada con el polaco hace un montón de años, habló del matrimonio perfecto, yo digo la promiscuidad perfecta, las cosas van más rápido, ¿sí? Entonces, todo va más rápido. Los trenes y los plásmidos son más grandes y llevan más cosas adentro. Entonces, medio como para ir terminando, les quiero hacer acordar que los plásmidos tienen cosas que tienen que ver con la división del plásmido, hace falta que un plásmido se divida antes. Y estos genes vienen de otra cosa, vienen del sistema SOS, de regulación de un montón de cosas de bacterias, que vienen de otro lado también. Terminaron siendo beneficiosos en los plásmidos. ¿Para quién? Para los plásmidos, ¿sí? Así que, y como ejemplo, uno de los, ¿por qué CTXM15 es buena en un mundo poblado de CTXM2 o de otras CTXM? Porque los plásmidos que llevan CTXM15 tienen sistemas de adicción que son muy buenos, que están marcados ahí en gris. No voy a hacer toda la animación porque no tengo tiempo. Una cosa que Alejandra nombró es que tenemos antibióticos que dejamos de usar. No los usamos por la toxicidad por un montón de años, por decenas de años. Fosfomicina y colistina eran parte de ellos. Y hoy los consideramos las drogas de última alternativa. Y gastamos un montón de plata en aprender cómo hay que dosificarlo. Pero ya tienen mecanismos de resistencia. Mecanismos de resistencia que pensábamos que no existían, pero hoy sabemos que existen y que están en los plásmidos. Uno de los mecanismos de resistencia es este de la resistencia a colistina, mediada por plásmidos, que cuando apareció en 2015 MSR1, el primer alerta, al año siguiente había 130 papers que todos decían yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. No se diseminó el año pasado, se diseminó hace 10 años. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Se diseminó y ahora estamos todos en la emergencia. La política de la OMS cambió la política de las Naciones Unidas. Es el detonante de casi todos los cambios de los últimos 2 años, pero se les diseminó antes, ¿sí? Y está dando vueltas por los plásmidos y ya vamos por el sistema 5. Estamos con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 2 y el 3 ya sabemos de dónde vienen los genes. Y la fosfomicina, que es otro antibiótico de esos de reserva, también tenemos mecanismos de resistencia plasmídicos. Todavía se sigue usando poco, y mientras se use poco, no vamos a tener grandes brotes, pero en cuanto lo empecemos a usar,
tenemos mecanismos de resistencia plasmídico. Y de los mecanismos de resistencia plasmídicos a la fosfomicina, dos de las variantes que conocemos que tienen que ver con los gram negativos, ¿de dónde vienen? De Cluivera, otra vez la misma bacteria. De esas bacterias que pasan por el hospital de vez en cuando y tienen la capacidad de servir para que se les recluten genes a partir de ellos. ¿Qué podemos hacer? Y no nos queda mucho, digamos, ¿no? Siempre queda rezar, para los que crean, manejo sintomático y aislamiento. ¿Por qué a los daneses todo le anda bien? ¿Cuántos son los daneses? ¿Cuál es la calidad del agua en Dinamarca? ¿Sí? Vengan al brote, ¿vieron el brote de, que era Berizo, Berazategui, con el agua potabilizada? Pues si hubiera sido agua de pozo, lo entiendo. Con el agua potabilizada. Esa es la diferencia. Claramente, esa es la diferencia. Es decir, no pretendamos resolver el problema de los antibióticos con el uso de los antibióticos. Mi mensaje es que si seguimos solamente pensando en eso, estoy seguro que no lo vamos a solucionar. No sé si lo podemos solucionar, pero estoy seguro que con eso no lo vamos a solucionar. ¿Dónde están las campañas para prevenir la transmisión de los mecanismos resistentes a nivel del hogar? En la televisión, diciendo, use la tabla de tal color para tal cosa, la tabla de tal color para tal otra, no use antisépticos sin sentido, no use desinfectantes, use lavandina si tiene que usar algo. ¿Dónde están esas campañas? Eso es lo que hace falta, si queremos hacer una intervención. ¿Sí? Tenemos que controlar el uso en los animales, tenemos que hacer todo, pero hay cosas básicas, las más tontas, que no estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con la caja de Pandora abierta? Nada. Yo solamente puedo agradecerle a un montón de gente que trabajó conmigo. Trabaja, me odian, algunos no me quieren ver más en la vida, qué sé yo. Muchos hicieron el doctorado en una facultad, y esto viene de una película que se llamaba Evolution, clásica película de clase Z, más o menos para adolescentes, mi hijo la adora, donde los antihéroes, el más vago del colegio secundario encontró la solución para el problema que afectaba al mundo, que se había transformado en algo que evolucionaba muy rápido, como la resistencia a antibióticos, y habían descubierto que el selenio era lo único que podía matarlo, y finalmente fueron a un mall, se llevaron todo el Head and Shoulders, lo metieron en un camión cisterna y se lo inyectaron a esto que era como una especie de ameba gigante a punto de dividirse, y con eso salvaron al mundo. Y se besaban después el profesor de química con la científica, no sé, de la NASA, cosas por el estilo. Entonces, no creo que el selenio nos salve, ¿sí? Y solamente les quiero reiterar esto. Esto es un problema de evolución en tiempo real. Esto está pasando, yo lo vi, soy suficientemente viejo para decir que soy parte de lo que llamo, por no haber dicho las cosas que tenía que haber dicho más fuerte en algún otro momento. A mí me pasó adelante de la cara. A los médicos les pasó adelante de la cara. A los veterinarios les pasó adelante de la cara. A las agencias nacionales de lo que se les ocurra, que hoy están en función, les pasó adelante de la cara. Eso es realmente evolución en tiempo real. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por esta excelente presentación.